Buenos días, gracias a todos los que estáis hoy conectados. Me alegro de volver a estar con vosotros en esta sesión tan concurrida con más de 200 asistentes que tenemos hoy. Como ha comentado mi compañera, hemos anulado los micrófonos para que podamos escuchar bien a los ponentes. Si tenéis cualquier problema en el transcurso del webinar, a través del chat os podemos ayudar. También podéis utilizar el chat para hacer cualquier pregunta. Al finalizar la sesión responderemos a las que nos dé tiempo. Os recuerdo que la sesión está siendo grabada y que en las próximas horas os enviaremos junto con los contenidos presentados por correo electrónico. En este webinar me acompaña Maite Aldaniz, asesora fiscal de la firma BSK, que nos dará las claves de la normativa. Raquel Mera, consultora de Microsoft Dynamics NAV, que analizará el impacto del nuevo IVA en Navision. Y como siempre, en la organización, Mari Carmen Aransay. El nuevo IVA Online implica un cambio sustancial en la tributación y Microsoft Dynamics NAV o Navision permitirá que las operaciones económicas se registren en la agencia casi en tiempo real. Vamos a ver cómo se plantean los cambios y los elementos que debemos de considerar. Sin más, voy a pasar a Maite y continuamos con la sesión. Gracias. Hola a todos, ¿me oís? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Fenomenal. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo soy Maite Aldaniz, soy asesora fiscal especializada en materia de tributación indirecta. Trabajo en BSK. BSK probablemente algunos ya los conozcáis. Para aquellos que no nos conozcáis, somos un despacho especializado tanto en el área jurídico como en el área fiscal. Somos más de 60 profesionales entre abogados y asesores y tenemos una fuerte implantación sobre todo en País Vasco y Navarra. Hoy Ibermática ha contado con nosotros para explicaros un poco en qué consiste todo esto del sí, del que estamos venga a oír hablar, pero que luego en la práctica no sabemos muy bien lo que es. Entonces, nuestra parte se va a centrar en explicar un poco los aspectos jurídicos más relevantes y luego ya Raquel explicará la parte más técnica. Entonces, si no os queda ninguna duda y agradeciendo sobre todo a Ibermática la oportunidad que nos da de contar hoy con todos vosotros, voy a dar comienzo a mi parte. Podéis ver todos en la pantalla la presentación, ¿no? ¿Qué es el sí? El nuevo suministro inmediato de información del IVA. Pues bien, este es un sistema que consiste en abandonar los tradicionales libros registros de IVA y consiste en confeccionarlos de forma inmediata y suministrarlos de forma electrónica a la agencia tributaria. Probablemente igual algunos de vosotros no conozcáis lo que son los actuales libros registros de IVA. Entonces, para aquellos que no estéis muy familiarizados con ese término, comentaros que al final no es otra de las muchas obligaciones que tienen las empresas. Al final lo que tienen que hacer es ir registrando una a una todas las facturas, tanto las emitidas como las recibidas, con una serie de información adicional que luego comentaremos. Y estos libros normalmente tienen un formato Excel y hasta ahora únicamente estaban obligados a suministrar estos libros a la agencia tributaria a aquellas entidades que estuvieran acogidas al régimen de devolución mensual. Esto se hacía mediante la presentación del modelo 340. El resto de entidades simplemente estaban obligadas a ir confeccionándolos, pero no tenían que suministrarlos, sino que únicamente en caso de que Hacienda les requiriera, pues sí que tenían que aportarlo. Entonces nos veíamos muchas veces en el caso en el que pues cuando Hacienda tocaba la puerta, pues a última hora nos poníamos, las entidades se ponían a confeccionarlos y a revisarlos que todo estuviese correcto. Entonces, pues bueno, con este sistema ahora todo va a cambiar, el suministro, como os he dicho, va a ser casi inmediato y el suministro se realizará de forma electrónica. Este nuevo sistema se prevé que entre en vigor entrará en vigor ya el 1 de julio del 2017 para todas las entidades que estén domiciliadas en territorio estatal. No obstante, la agencia tributaria ha habilitado un periodo de prueba para que todas aquellas entidades que lo deseen puedan hacer pruebas y enviar la información sin ningún tipo de trascendencia tributaria.
También quería destacar que, aunque entre en vigor el 1 de julio del 2017, sí que habrá que suministrar la información correspondiente al primer semestre, puesto que, como os comentaré después, se van a eliminar ciertas obligaciones, como la de presentar el modelo 390, y sin esta información correspondiente al primer semestre, pues esto no sería posible. Entonces, ¿por qué la agencia tributaria ha decidido lanzar ahora este nuevo sistema? Al final, los motivos fundamentales que ha dado son tres. El primero es porque existe una necesidad de mejorar el control del fraude y se prevé que con este sistema efectivamente esto se vaya a mejorar. El segundo motivo es porque la situación tecnológica actual lo permite, y es que al final todas las entidades con un cierto volumen de operaciones, todas ya cuentan con un ERP que al final, con las adaptaciones necesarias, pues permitiría cumplir con las exigencias de este sistema. Y por último, para mejorar también la asistencia al contribuyente. Al final lo que se pretende es que, al igual que sucede con el borrador de la renta, que tengamos también a efectos de IVA un borrador de las declaraciones de IVA. No obstante, no será posible esto en un futuro cercano, puesto que no todas las entidades quedan afectadas por este nuevo sistema. Entonces, ¿para qué entidades resulta obligatorio este sistema? Pues resulta obligatorio para aquellas entidades que vienen presentando sus declaraciones de IVA con un carácter mensual. Entonces, estas entidades son las grandes empresas, que se consideran gran empresa aquella que tiene un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros en el ejercicio anterior, a aquellas entidades que forman parte de un grupo de IVA y aquellas entidades que están acogidas al régimen de devolución mensual. Aunque podéis pensar que no son muchas, al final los datos que ha lanzado la agencia tributaria es que esto va a afectar, se prevé que afecte a un 80% de la facturación española. Por tanto, es un dato relevante. Y por último, y muy importante, comentaros que que aunque las entidades no queden obligadas a aplicar este sistema, existe la posibilidad de optar. Entonces, las ventajas que proporciona este sistema considero que son bastante atractivas. La primera de ellas es que se eliminan determinadas obligaciones informativas. Entre ellas ya no existirá la obligación de presentar el tan farragoso modelo 347 que aquí se presentaba todos los febreros. Tampoco se presentará el modelo 340 que he comentado anteriormente y tampoco habrá obligación de suministrar el modelo resumen anual de IVA, el modelo 390. No obstante, el único modelo informativo que se sigue manteniendo es el modelo 349 de operaciones intracomunitarias, que España no lo ha podido eliminar, puesto que la directiva comunitaria obliga a mantenerlo. Además, se ampliará en 10 días el plazo para la presentación de las autoliquidaciones. En vez de presentarse el día 20, pasarán a presentarse las declaraciones el día 30 de cada mes. Y como la agencia tributaria va a tener al final mayor información y mejor, suponemos, y una información más veraz, también se prevé que se reduzcan los plazos en los que la agencia tributaria efectúe las devoluciones, así como los plazos para iniciar procedimientos de comprobación. Y aunque esto pueda resultar raro, al final es mejor que la agencia tributaria detecte un error el primer día que no el último, al cuarto año. Y por último, y por los mismos motivos, disminuirán también los requerimientos de información. En cuanto a los plazos de envío, como os he comentado, al final los libros registros se van a confeccionar de forma casi inmediata y los plazos son breves. Con carácter general van a ser los plazos de 4 días, sin computar sábados, domingos o festivos nacionales, aunque con carácter excepcional en 2017 el plazo se ha ampliado a 8 días. Entonces, es importante tener en cuenta cuándo se empieza a computar ese plazo de 4 días. Así, en el caso de las facturas emitidas, el plazo de 4 días se empieza a contar desde la expedición de la factura, no desde la realización de la operación o devengo. Y hay un plazo límite, que es que en todo caso la información se deberá suministrar antes del día 16 del mes siguiente, es decir, el día 15 del mes siguiente. Os pongo un caso para que se entienda mejor. Si yo realizo una operación hoy y decido expedir la factura hoy, el plazo para suministrar la información a la agencia tributaria será de 4 días en 2018 a partir de
hoy. Sin embargo, si yo realizo la operación hoy, pero decido esperar a expedir la factura hasta el día 13 del mes siguiente, puesto que hasta el día 13 de mayo, puesto que la normativa de facturación me deja un plazo de hasta el día 15 del mes siguiente para expedir esa factura, si yo les pido, por ejemplo, el 13 de mayo, la información a suministrar la tendré que hacer como máximo el día 15. No tendré 4 días desde ese día 13 de mayo, ¿vale? En cuanto a las facturas recibidas es un poco similar. La información se enviará en un plazo de 4 días desde que contabilicemos la factura en los sistemas de contabilidad y esto no tiene por qué coincidir con la fecha del asiento contable. Y al igual que en el caso anterior, hay un plazo máximo y en todo caso será antes del día 16 del mes siguiente al periodo en el que se deduzca ese IVA soportado. En cuanto a la información que se debe suministrar, quiero dejar bien claro, porque hay gente que lo confunde, que no hay que suministrar las facturas, sino que lo que se ha de suministrar son los campos de los registros de facturación, ¿vale? Al final, lo que hay que suministrar es un poco un mix entre la información que contenían las facturas y la información que contenían los libros registros. Entonces, lo que se ha intentado plasmar en esa diapositiva es la información que contenían actualmente los tradicionales libros registros de IVA que os he mencionado al principio, y luego en el cuadro en azul que pone New al lado es la nueva información que se ha de suministrar. Como veis, hay que hacer referencia al tipo de factura, si es una factura ordinaria o simplificada, hay que poner una breve descripción de la operación, indicar si es una operación exenta o una operación no sujeta. Y en lo que entiendo que os puede afectar a muchos es que a partir de ahora se ha de informar del IVA soportado deducible que se tenga. Es decir, si recibimos una factura con un IVA soportado de 100 y nosotros nos deducimos el IVA en función de una prorrata provisional de, por ejemplo, del 20%, tendremos que indicar que nuestro IVA soportado deducible es del 20%, sin perjuicio, o sea, en este caso de 20 euros, por ejemplo, sin perjuicio de que luego al final de año este IVA se regularice y se aplique la prorrata definitiva, ¿vale? Y aunque se regularice y tengamos, por tanto, derecho a deducirnos en vez de 20, 30, no tendremos que regularizar la información que ya se ha suministrado, ¿vale? Esto es importante. ¿Cómo se enviará la información? Al final, la información se enviará mediante una plataforma web desde el propio sistema de facturación o ERP. Y lo que sí que me gustaría comentar es que, bueno, en cuanto al envío, luego Raquel os explicará mejor esta parte. Pero a mí sí que me gustaría precisar es que una vez enviada la información, la agencia tributaria remitirá un mensaje indicando si los registros enviados se han aceptado, si se han rechazado o si se han aceptado con errores. Esta última opción, la de aceptarse con errores, antes no se preveía, pero se han dado cuenta que en determinados supuestos al final es necesario, porque podemos tener el supuesto en el que emitimos una factura, el cliente nos da mal el CIF, no podemos volver a tener contacto con él y no podemos conseguir el CIF correcto. Entonces, es muy importante eso, tener correctamente revisados los CIFs con los que solemos operar con habitualidad. Y para ello la agencia tributaria ha puesto una herramienta a disposición del contribuyente para verificar tanto los CIFs españoles como los intracomunitarios. Además, se ha de tener en cuenta que en las facturas recibidas no va a pasar lo mismo, así que con las facturas recibidas es muy importante que tengamos el CIF correcto. Y bueno, lo que entiendo que también nos estará preocupando a muchos de nosotros es qué pasa con las entidades que están domiciliadas en territorio foral. Pues bien, la agencia tributaria ha aclarado recientemente que estas entidades deberán atender a la normativa foral y no a la normativa estatal, por tanto no les resultará de aplicación este sistema a partir del 1 de julio del 2017, sino que habrá que esperar a que los respectivos territorios forales aprueben sus normativas. Que según la información que tenemos nosotros, esto no se prevé que suceda hasta enero del 2018. Y esto aplicará de igual forma a aquellas entidades que estén domiciliadas en territorio foral y que tributen por volumen de operaciones en territorio común.
Al final, bueno, he ido un poco rápido, pero estos son básicamente los aspectos más principales de este nuevo sistema desde un aspecto jurídico-fiscal. Entonces, este sistema en principio no nos debe alarmar, pero sí que tenemos que estar bien preparados y que no nos pille de sorpresa. En principio, las claves para cumplir con éxito las exigencias requeridas por este nuevo sistema son dos. La primera es contar con una buena labor de asesoramiento fiscal con carácter previo a la facturación, para así, en la medida de lo posible, evitar cualquier tipo de incidencia antes del suministro de esa información. Y, por otro lado, el tener un RP adaptado a este sistema. En cuanto a la labor del asesoramiento fiscal que os comentaba, al final lo que se han dado cuenta las empresas que participaban en las pruebas piloto, que al principio sí que es verdad que les preocupaba mucho el tema de los plazos, y es que es verdad que se van a imponer sanciones por el retraso en el cumplimiento de esta obligación. Lo que pasa que la agencia tributaria va a ser un poco más permisiva al principio. Pero eso, aunque esto sea lo que más les preocupaba, al final se han dado cuenta de que esto se puede solucionar con un RP y que no tienen que estar preocupadas, puesto que en cuanto se registra esa factura, al poco tiempo esa factura se envía directamente a la plataforma de la agencia tributaria. El problema es que hay que verificar que toda la información que se suministra sea correcta y sea veraz, porque igual nosotros vemos que en muchos casos, aunque sean muy habituales las operaciones de una compañía, pues las considera exentas en virtud de un artículo y al final son exentas en virtud de otro, o las está considerando no sujetas y en el fondo no es que sean no sujetas, sino que son exentas. Entonces sí que es verdad que las empresas están haciendo un esfuerzo importante por verificar que se están cumpliendo con las normativas de facturación, con la normativa de facturación, con las obligaciones registrales, con todo el tema de cumplimiento de plazos para la expedición de facturas. Entonces sí que es importante hacer un poco hincapié en esto antes de que entre en vigor el nuevo sistema. Entonces, pues nada, al final os animo a todos a replantear vuestros procesos de facturación. Como veis, no es algo que nos deba alarmar, pero eso, hay que estar preparados. Y nada, espero que al final este sistema lo único que nos traiga sean ventajas a todos. Y con esto yo doy por finalizada mi parte y luego al final no sé, habrá se podrán hacer las dudas que queráis. ¿Sí? ¿Me oís? Vale. Buenos días. Yo soy Raquel Calvo, que voy a ser la que voy a explicar la parte que atañe directamente a cómo gestionar esto, pero ya desde el RP. Un segundito. Vale. Mi compañera Maite os ha comentado cómo el cambio en la ley nos va a influir en la forma de presentar nuestros impuestos a la Hacienda estatal, de forma que nos ha obligado directa o indirectamente a un gran número de empresas a adaptar su forma de tramitar tanto la facturación como el envío, a ser más estrictos en la forma de registrar y contabilizar los registros dentro de las aplicaciones. Y ante esta situación que nos hemos encontrado, pues hemos encontrado la posición de Microsoft, que a día de hoy ha publicado la noticia que sí, que van a localizar esta modificación dentro del estándar de Navision para aquellas versiones que consideran soportadas, de la 2013 en adelante. Ha confirmado que la fecha prevista para tenerlas disponibles es en junio de 2017
o finales de mayo, siempre y cuando reciba las confirmaciones pertinentes por parte de la Hacienda Estatal con las posibles modificaciones que la normativa pueda sufrir en este periodo. Ante esta situación en la que vemos que es un cambio que afecta a gran número de empresas y que por experiencias anteriores con cambios en impuestos de este tipo hemos vivido que el andar con plazos ajustados, como el que saquen la modificación a finales de mayo, principios de junio, cuando tenemos que presentar toda la nueva facturación por el nuevo método en el mes de julio, ¿vale? Es por lo que Ibermática decide sacar una herramienta propia para prever y anticiparse a este posible problema de tiempo y además para cubrir las necesidades de las versiones que quedan fuera del alcance de Microsoft, que Microsoft considera no soportadas, todas las versiones inferiores a la 2013. Además de esto que hemos visto, que sí, que nos ha publicado la noticia de que se va a adaptar la herramienta, pero no ha matizado de qué forma se va a tratar, ni qué aspectos va a tener en cuenta o no. Vale. Atendiendo a los criterios estándar de Navision en cuanto a fiscalidad, lo que hemos realizado dentro de la herramienta han sido incluir los mismos registros que estábamos generando y enviando a Hacienda hasta el momento. Es decir, los libros de facturas emitidas, los libros de facturas recibidas, los cobros en efectivo, con las clasificaciones que se estaban dando hasta el momento. ¿Cómo se gestiona dentro de la herramienta del envío? ¿Es automático? Sí, se produce un envío automático para que la información se traspase del ERP al servicio web de Hacienda. Y aunque el proceso sea automático, lo que pues sí que podemos hacer es programarlo. Es decir, nosotros decidimos a qué horas se ejecuta automáticamente el proceso que traspasa la información desde nuestra base de datos al portal de Hacienda. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues que es flexible y configurable. Podemos adaptar la configuración que tenemos ya en nuestra base de datos, en nuestro propio ERP, la podemos añadir configuraciones adicionales que nos permite hacer las clasificaciones que ahora mismo nos va a requerir Hacienda y que hasta el momento no nos requería, y que además nos permite que si en un futuro cambia la casuística de facturación que realizamos, podamos adaptarnos sin necesidad de hacer una nueva modificación. Es un proceso sencillo, ya que hacemos la configuración previa y luego, a través de una única pantalla, vamos a gestionar tanto el envío como el control de la información que se traspasa. Es integrado porque los datos los tenemos, como comentaba, en una única pantalla, pudiendo visualizarlo todo, además con el formato propio de Navision. No estamos hablando de visualizarlo con un esquema TXT o con un esquema XML que vuelva la revisión y el control más complejo, y además se ha contemplado el carácter retroactivo. Visto, como ya ha comentado Maite, que Hacienda mantiene la obligación de presentar los 6 meses previos de 2017 a la entrada en vigor de la normativa, pues se ha pensado que la aplicación debía ser útil no solo para enviar la facturación que se produzca desde el momento de la entrada en vigor, el 1 de julio, sino también esos 6 meses anteriores que nos van a exigir que presentemos. Y ahora lo que os quería enseñar era de forma visual en qué consiste la herramienta en las versiones, en la versión 2016, que sería visualmente idéntica a la versión 2013 o 2015.
partiríamos de un punto en el menú que como hasta ahora se gestionaría de las actividades periódicas de gestión financiera, por ser un tema de impuestos, en el cual subdividiríamos en dos bloques, la parte de configuración y la parte de ejecución. En la parte de configuración tendríamos que configurar ciertos parámetros en el apartado de configuración de contabilidad para establecer el periodo de cálculo que queremos que se ejecute, que hemos decidido que sea configurable, entre otras cosas, porque como ya nos han comentado la anterior ponente, actualmente va a arrancar la ley con un plazo de 8 días, pero se prevé que ese plazo minore hasta 4 días en el año 2018. Entonces, hemos decidido que el campo sea configurable para que no requiera una nueva modificación. También hemos dejado configurable el apartado de los cobros en efectivo, porque también en este tema hemos sufrido en los últimos años diversos cambios. Entonces, ante la posibilidad de que pueda producirse algún cambio en este sentido, de que cambien las cantidades o algo de este tipo, se ha dejado esta opción configurable. Otro punto de configuración importante, pues siguiendo con la lógica que se seguía hasta el momento, hemos añadido los nuevos campos que son necesarios para la distinción de tipologías que nos van a exigir a partir del 1 de julio en el apartado de configuración de grupos de registro de IVA. Hemos seleccionado este formulario por varios motivos. El primero de ellos porque es en el que toda empresa hace una clasificación de la tipología de operación que va a realizar en su factura. Y la segunda porque ya ahí teníamos ciertos campos estándar configurados que nos remiten la información que hasta ahora usábamos para impuestos como el 340 o el 347 y que ahora nos la van a proporcionar en la herramienta del suministro de información inmediata, como pueden ser el campo de IVA de caja o el de servicio web. Además de los apartados de configuración, quedan los apartados de ejecución en sí del proceso. Esta sería la pantalla en la que podríamos consultar, calcular y preparar los registros que queremos enviar. Y una vez enviados y recibido el visto bueno de Hacienda, pasarían, esto sería el archivo que se transmitiría, un archivo que no es en ningún momento físico, que directamente se envía a través del servicio web de Hacienda y que no queda grabado en nuestro equipo, y pasaría directamente al recibir el visto bueno a nuestro histórico, el registro de facturas procesadas. En el momento que nosotros volviésemos a entrar en la aplicación, podríamos tener un punto del menú que nos serviría, por ejemplo, de control, para que yo por la mañana, cuando acceda al sistema, pueda comprobar si se han enviado los registros, si se han quedado algunos sin enviar y si se han producido errores y qué errores se han dado. Esta básicamente sería el resumen de las nuevas pantallas que tendríamos en las versiones de 2013 en adelante. Pero si consigo compartiros mi pantalla, quería mostraros en las versiones posteriores, partiendo de una 2009, ¿vale?, cómo quedaría estas mismas acciones que hemos visto. Un segundito que... Vale. En una 2009, tal y como hemos visto en las versiones posteriores, tendríamos el punto en el menú de gestión financiera, donde podríamos acceder a los apartados que ya hemos comentado de configuración. Estableceríamos los mismos puntos, es decir, el plazo de días que queremos que se tenga en cuenta para ejecutar los cálculos, los importes que queremos controlar en los cobros en efectivo y qué cuentas de efectivo estamos empleando. En el apartado de configuración de grupos de registro de IVA, ¿qué tenemos? Pues tenemos los mismos campos que teníamos hasta ahora que empleábamos para los actuales impuestos y añadidos
nuevos campos que nos permitan clasificar la tipología de las facturas entre las sujetas, las no sujetas y las exentas, detallando en cada momento, tal y como nos van a exigir, qué tipo de exención o qué tipo de no sujeta sería la factura. Una vez hecha la configuración, ¿qué tendríamos que hacer? Acudir a la pantalla de cálculo y tramitación de impuestos, que nos permite calcular o bien el libro de facturas o bien los cobros en metálico. Al calcular los libros de factura, los registros de factura, nos permite también que podamos seleccionar si únicamente queremos calcular las expedidas o las recibidas. Lo más habitual es que queramos calcularlo todo a la vez, por defecto viene ya marcado, sería únicamente darle a aceptar y el sistema lo que va a hacer es recorrerse los registros que tengamos generados y que no hayamos enviado ya, que cumplan nuestra configuración. Estos registros nos aparecerían aquí donde podríamos revisarlo, podríamos ver perfectamente los importes de los que estamos hablando, los números de documento que estamos enviando y a quién corresponden. Y lo único que nos quedaría por hacer es, si son todos correctos o consideramos que deben enviarse, seleccionaríamos los registros y le daríamos a la opción de preparar. ¿Por qué? Porque únicamente si tienen este visto bueno, si los hemos marcado como preparados, el proceso que hemos comentado al principio, que automáticamente los transfiere al servicio web de Hacienda, los va a tener en cuenta. Si no están marcados, no se envían. Esto lo hemos añadido como una medida de control que permita a los usuarios darse cuenta, corregir en el último momento un error o incluso decidir qué información no debe traspasarse. Una vez que los hemos marcado es cuando entra en acción la parte 100% automática del proceso, que lo que hace es comprobar a una hora que hayamos programado en esta pantalla qué registros tenemos que tengan la marca de preparado, y todos estos registros que tengan la marca de preparado se encarga de, a través del servicio de web de Hacienda, traspasárselos directamente. Al momento recibe una respuesta por parte de Hacienda. Esta respuesta puede ser un error o que directamente diga que el registro es erróneo. ¿Qué ocurriría? Que al momento el sistema también nos marcaría aquí el tic de errónea y nos indicaría una breve descripción del error que nos ha remitido Hacienda para que lo pudiéramos revisar, corregir y volver a tramitar. Podría darse el caso de que nos lo marcase, pero nos dijera que sí que está tramitada, que es la nueva adaptación que han incluido los de Hacienda, que era el caso que ya nos han comentado antes de pues un CIF incorrecto de un cliente, que nos daría la opción de corregir el dato tanto desde aquí, desde la aplicación, como directamente en Hacienda, porque ese registro realmente sí se ha cargado en su web. Y en caso de no dar error, directamente los registros lo que pasarían es a nuestro histórico. En el momento que llegan al histórico se añade un nuevo campo que es el CSV, que es el dato que nos proporciona la Hacienda para confirmarnos que este registro electrónico se ha producido, que han recibido la información y que la han incluido en su base de datos. Con esto terminaríamos el circuito que, como podéis ver, incluye únicamente estas dos pantallas para poder visionar tanto el proceso en el día a día como el histórico cuando se ha cumplido. No sé si Clara puede coger el control de la... Sí, perfecto. Vale, perfecto. ¿Me oís, verdad? Gracias. Pues un momento, vamos a cambiar la presentación. Perfecto, un segundo y continuamos. Muy bien. Listo. Gracias, Maite. Gracias, Raquel. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas sobre un tema que, por lo que hemos visto, suscita mucha inquietud en los directores financieros. Como os he comentado, recibiréis la grabación de la sesión y, junto con los contenidos, las presentaciones que hemos realizado. Antes de responder a las preguntas que tenemos unas cuantas, informaros, bueno, ya veo que estáis viendo ya en vuestras pantallas una encuesta. Rogamos que nos puedan, que si es posible la respondan, porque nos ayuda un poco a evaluar nuestra propia actividad. Y sin más, bueno, voy a hacer una primera pregunta de las que hay. Yo creo que esta es para Maite.
Y la pregunta, Maite, no sé si estás ahí, espero que... Sí, ¿me oís? Perfecto, sí. ¿Existirá? Sí, porque este es un tema más fiscal. ¿Existirá obligación de informar sobre los tickets de gastos y comidas para las empresas que no se deducen el IVA? Pues mira, es interesante esa pregunta, la verdad, porque al final esto es un tema que se ha debatido mucho. Pues yo lo que te contesto es que el reglamento de facturación no establece ninguna excepción de la obligación de registro de este tipo de gastos. Así que, salvo que se establezca lo contrario, que puede ser porque la agencia tributaria está actualizando su documento de preguntas frecuentes constantemente, y podría ser el caso, pero de momento hasta ahora existiría la obligación de suministrar la información correspondiente a los gastos de los empleados, aun cuando este IVA no resulte deducible. Por tanto, es muy importante tener esto en cuenta porque, dado, como os he comentado antes, los plazos son muy breves y, por tanto, es importante gestionar de forma ágil este tipo de facturas de gastos de empleados. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Raquel, yo creo que esta en parte la ha respondido, pero bueno, nos matiza un poco. Nos pregunta si esta adaptación al nuevo IVA Online está disponible para todas las versiones de Navision. En concreto me habla de la 5.0. Sí. La adaptación parte de ser una base SQL. La adaptación en su versión estándar se ha preparado a través del SQL, porque es a través del SQL como se comunica lo que es la base de datos de Navision con el servicio web de Hacienda. Pero es posible hacerlo en versiones también nativas y en una 5 sin ningún problema. Vale. De acuerdo, bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión, hemos cumplido el horario, es importante agradecerles de nuevo que hayan participado y espero que volvamos a tener oportunidad de volver a hablar. Pues muchísimas gracias, un saludo, gracias a vosotros, que disfrutéis de un feliz día. Adiós.